Entonces, como estábamos en el video anterior, hablando de todo esto, de cuando se culpa al gobierno, ¿no? La culpa es de, voy a otro artículo sobre la culpa es del gobierno, que es un mito que casi nunca ha sido cierto, pues en Venezuela, y sobre todo en Venezuela. Pues la culpa no la tiene el gobierno. A la, esto lo voy a explicar en un par de videos y para que vayamos entendiendo cómo es el sistema realmente. A la constante que han reimpulsado entonces desde hace un cierto tiempo en la clase dominante de siempre y que nos han sembrado en la cabeza, en el subconsciente, como lo decía, que donde la culpa es del gobierno. Véase que hablaba de él, la maestra que le echa la culpa al gobierno de la delincuencia, pero esto es porque ellos esperan que el gobierno reprima. Pero entonces el maestro es el que debe prever que no haya delincuencia educando a los niños. No, la educación viene por casa. Entonces ya el maestro, ya el maestro no es educador, es maestro. Él ni siquiera es maestro, es formador, porque el maestro es algo complementario. El maestro es la media entre educador y formador. Y entonces ya no es maestro, ya es formador, sencillo y llanamente. Entonces, ahí es donde está todo el problema del entramado que nos han puesto, que nos hace difícil todas las revoluciones, ¿no? Y como lo expliqué, nuestra revolución bolivariana actual es la misma que tenía Simón Bolívar al principio. Y entonces hay que preguntarse, sobre todo, el punto es, ¿cuál es el gobierno? ¿Quién es el gobierno en sí para la gente común? Nos han inculcado, nos han inoculado que el gobierno es todo el entramado de las instituciones, lo explicaba en el video pasado, que el gobierno son, son solo el presidente con sus ministros y el presidente de las empresas nacionales, los representantes electos o seleccionados de los demás poderes, gobernadores y alcaldes, al resto de los que están en esas instituciones del Estado. Resulta ser que cuando hablan de golpe de gobierno, no es golpe de gobierno, es golpe de Estado. Entonces, nos inculcaron que cuando las cosas están mal, la culpa es del gobierno. Pero cuando las cosas van bien, entonces es el empresariado que es emergente y el país va adelante. Nunca es como cuando la gente estudia y se gradúa y dice, bueno, gracias a Dios, gracias a mi familia y gracias a mi esfuerzo. Y se olvidan de que el gobierno hizo su parte. Pero cuando la gente está mal, entonces es por culpa del gobierno. El gobierno no me dejó estudiar. Perdón. Eh, tengo un poquito de quebranto. Eh, entonces, cuando van a derrocar al gobierno, entonces no dicen golpe de gobierno, sino que dicen golpe de Estado, porque justamente se cambia a esa maestra que no está educando. A esa formadora que no está siendo maestra, sino que está y no está educando, porque van a volver a montarse en el poder los que estaban antes, y eso es todo, cuando éramos felices, ¿se acuerdan? Claro, eran felices ellos, porque el Caracazo no fue porque el resto del país era feliz, ¿no? Y Chávez no ganó todo lo que ganó, todas las elecciones que ganó, y todo eso porque el país era feliz en la Cuarta República ni nada de eso. Y lo importante es no olvidar la memoria histórica. Y eso es importante. Entonces la oposición te dice que hay que olvidar el pasado. Entonces a todos para volver a montarse en el poder, la oligarquía, esta clase dominante que aplica el ciclo histórico de los 30, 40 años, siempre ha podido derrocar a los gobiernos progresistas, revolucionarios, nacionalistas, eh, patrióticos, para reimplementar su plan de gestión, acabando con el plan de gestión de todos estos procesos, ¿no? Resulta ser que cuando nosotros votamos por una persona, eso lo expliqué yo hace un tiempo, nosotros no votamos por la persona como tal. Yo no voté por Maduro, no voté por Chávez, nunca, ninguna de las veces.
Chávez era el líder del proceso revolucionario. Yo voté por el proyecto país. Yo voté por el plan de gestión. Yo no voté por la persona. Entonces, es lo que la oposición, lo que la derecha no termina de entender. ¿Ok? Que la gente cree que cuando se acaba, por, digámoslo así, se mata al líder, entonces se acaba el proceso revolucionario. Eso puede haber ocurrido en algunas épocas, pero en este momento ya eso no va a volver a pasar. Si sale Maduro, entra otro. Posiblemente Diosdado, posiblemente Laizami, posiblemente Tari William Saá, posiblemente yo, o el vecino, o el barrendero de la esquina. Si tiene la capacidad y el proceso revolucionario lo escoge, simple y llanamente, y el pueblo vota por él, pues va a ser el que va a dirigir el proceso revolucionario bolivariano, socialista, del siglo XXI. Entonces, la idea de la derecha es simplemente ellos recuperar el poder. Por supuesto, todos los que trabajan en las instituciones, aunque digan, no, que yo te apoyaba a ti, los van a votar a todito. El que está saboteando también lo van a votar, es más, lo van a meter preso. Porque entonces le van a decir, bueno, vale, tú rompiste una cuestión que es del gobierno, hay que meterte preso. No, que yo era para tumbar a Maduro, no importa, vas a ir preso. Y eso va a pasar en su momento. La cosa es que no va a pasar porque la oposición va a llegar al gobierno, eso es un caso negado. Va a pasar porque en algún momento se van a implementar los correctivos que hacen falta. Espero y aspiro que pronto se implemente el cambio educativo, el cambio de los textos educativos para que las nuevas generaciones vayan siendo más progresistas, más socialistas, y en su momento se implemente la pena moral, que se ajusten las leyes que están todavía, que estamos en deuda con muchos de ellas todavía, el Código Civil, el Código Penal, por ejemplo. Tenemos algunas deudas allí que corregir. Hay que corregir algunos entuertos como en la ley de tierras, en la ley de tierras no, en la ejecución de la ley de tierras, pero sí en la ley de desarme, porque el campesino está siendo destruido. Pues, o sea, como yo le explicaba, expliqué el caso de la finca mía que me la desvalijaron y no hubo manera. Claro, a mí me la desvalijaron cuando yo salía a hacer mercado, como le pasó a la familia de Pío Tamayo. Me lo desvalijaron. Cuando regresé ya no había galpón, me lo volaron en 20 minutos. Me dijo el vecino que entró un camión, en 20 minutos salió un camión con 20, 30 personas encima. Me desvalijaron. Bueno, ahí perdí un dineral. La finca se convirtió en improductiva y el vecino no pudo hacer nada porque no tenía una escopeta como para dispararle a la broma, aunque sea un tiro al aire, para que la gente saliera corriendo. Y así. Entonces, ese es el problema. Entonces, claro, y el vecino va a llamar a la Guardia Nacional, va a llamar a la PTJ, no, ni que llame un F-16, ni que llame a un Sukhoi, eso no va a llegar a tiempo porque ya en 20 minutos desvalijaron. De cuando acá, en un campo, una cuestión alejada, va a llegar la policía, la Guardia Nacional en 5 minutos, no van a llegar. Y así es que se ha ido cayendo un poco el proceso de la producción agrícola, en parte. Claro, la mayor parte ha sido el bloqueo, el asedio que nos han tenido y la eliminación de ciertos convenios, como que yo le explicaba, con Argentina, Agrinal, Macri lo echó para atrás, los tractores y las cosechadoras Agrinal, con Brasil lo de las bombonas de gas, Temer, cuando tumbaron a Dilma, Temer echó eso para atrás, no hemos podido comprarle más bombonas a Brasil, entonces vino el de Fedindustria, Gozo Comercio, el de Fedindustria, como que la cosa, que lo expliqué en el video pasado, y hizo una fábrica de bombonas, de cilindros de gas. Recuerden, lo expliqué la vez pasada, la escasez de gas no es de gas, es de cilindros. Antiguamente habían 4 cilindros mientras yo tenía uno en mi casa. O sea, tenía uno en mi casa y había por lo menos 3 más en la calle. Por ese cilindro que yo tenía. Ahora no están esos 3 cilindros. Entonces, ese cilindro que yo tengo es un problema para ir, llenarlo y traerlo. Antiguamente no, porque habían en depósito. Entonces yo llevaba el vacío y me daban otro. Que ya estaba lleno con anterioridad. Ahora no. O sea, hay un colón llenando cilindros porque no hay una reserva. ¿Ves? Adicionalmente a eso, bueno, hay algunos viverachos por allí que están haciendo una trampita y no están llenando los cilindros completos. Eso me lo dijeron ayer.
hay algunos, los cilindros grandes por lo menos, desde 43 kilos. Y me dijeron que que los han probado y no están llenos completamente en algunos casos. Y parece que lo están llenando muy apurado, no digo que sea intencional. Entonces lo llenan muy apurado, no verifican la cantidad de libras que lleva y no lo llenan completo. Entonces, y el caso de otros que los llenan demasiado, entonces quedan botando gas porque es demasiada presión para la boquilla. Entonces, todo eso son consecuencias del apuro de poder de una bombona por una bombona, por la misma bombona de hecho. Todo eso hay que irlo corrigiendo. Entonces, los poderosos de siempre logran su cometido porque las instituciones del Estado están corrompidas, los empleados públicos o el pueblo, los fiscales del SUNDE, por ejemplo, y es fácil desestabilizarlo, lo que digo, los saboteadores internos. Luego se culpa al gobierno, que es solo una parte de esta dirección del Estado, y el gobierno, véase que el gobierno solo da directrices, los que las cumplen es el Estado, las instituciones, el pueblo. Entonces, hay que tumbar al gobernante que dice, mira, hay que ir para allá, como Maduro cuando dijo vamos a ahorrar en petro y salió y no beber cerveza y la gente salió corriendo, pero bebe cerveza. Entonces, ¿qué pasó? Nos atacaron el petro y ahí tenemos ahorita los problemas con el petro. Luego, claro, con el bloqueo también nos han aporreado bastante, pero bueno, ahorita China está sacando su petro, su moneda virtual, Rusia está sacando la suya, otros países, en África están sacando la suya, hasta Somalia está sacando la suya, y va a llegar un momento que Estados Unidos no va a poder parar nuestro petro, y nuestro petro va a ser una de las monedas más fuertes del mundo, va a ser como el bolívar, ¿okay? Y el bolívar volverá a ser una de las monedas más fuertes del mundo. La diferencia está en que una va a ser fiduciaria, va a ser respaldada en commodities, pero virtual, y la otra va a ser la fiat, que es la moneda que se utiliza, el billete y la moneda física, pues digámoslo de alguna manera. Pero el bolívar va a ser la moneda en algún momento más fuerte del mundo nuevamente. Claro, siempre y cuando no nos dejemos volver a colonizar, porque si nos dejamos volver a colonizar nunca nos van a dejar que nuestra moneda, de hecho nos la van a eliminar y nos van a traer el dólar. Toda la oposición lo está pidiendo. Trump lo dijo clarito, nosotros vamos a ser parte de Estados Unidos, vamos a tener el dólar y por supuesto nos van a saquear el petróleo, nos van a pagar 4 centavos por el petróleo y ya, y nos morimos de hambre. Eso es lo que están buscando, eso es todo la meta. Entonces hay que entender que luego de culpar al gobierno, que es solamente una parte direccional, esta oligarquía se asegura que se cambien los gobiernos cuando nunca hayan a veces desarrollos sociales duraderos, porque al volverle a la derecha simplemente los destruye, los revierte, y esto se hace con la desestabilización de estos esclavos asumidos, que esperan un buen amo que les dé el plato de comida, el papel toalé, y no hacen nada por su patria, por su país, por sus hijos incluso. No todo el gobierno entonces está errado, sino que está en lo correcto. Pero es el atacado. En el caso nuestro, el imperio se ha ocupado de producirnos una crisis económica muy grande, una crisis de escasez de muchas cosas. Entonces es culpa del gobierno porque no se supedita, no se hace esclavo del imperio para que el imperio nos desbloquee. Qué estupidez tan grande. Y eso es la oposición. Esos son los idiotas de la oposición que vienen y dicen eso, y uno los oye y uno dice, Dios, qué calamidad. Provoca agarrarlos y llevarlos a Puerto Rico a vivir un buen tiempo para que entiendan qué es lo que es ser una colonia. ¿Ok? Saludo a mis amigos de Puerto Rico, tengo muy buenos amigos allá, muy revolucionarios, por cierto, la mayoría, independentistas, y no lo digo por mal, lo digo por bien, porque entonces hay que sumar más apoyo para que ellos también se logren independizar y descolonizar, por supuesto, y dejar de ser explotados y hambriados, porque los tienen, bueno, no tienen idea de cómo están ellos ahorita.
sobre todo luego de los huracanes y esto. Entonces, no es culpa del gobierno, en consecuencia, sino de todos los venezolanos que pertenecemos a ese Estado. Véase, empresa privada, empleados públicos, comerciantes, buhoneros, profesionales de libre ejercicio, todos somos parte del Estado. El Estado es el territorio y su gente, con un grupo de leyes que lo conforman. Eso es el Estado. ¿Ok? Entonces, nosotros debemos empezar a atender que debemos cumplir las premisas democráticas para poder mantener la estabilidad política y social del país, las premisas constitucionales, cumplir lo acordado al elegir un plan de gestión o un gobernante determinado democráticamente, aunque traten de decir que no, porque entonces hay que desacreditar la institución, por supuesto entonces desacreditas la constitución, desacreditas al Estado, desacreditas al gobierno, al Estado, desacreditas al país y bueno, que nos invadan. Eso es lo que ha hecho la oposición estos 20 años. ¿Qué es lo que está haciendo Guaidó ahorita? Pues nos está entregando el país a Estados Unidos. Ahorita están tratando de terminarnos de quitar el efectivo. Ya va a salir a Guaidó a meterse para firmar la broma, para decir, bueno, así llévenselo, como hicieron los tatarabuelos de María Corina Machado, de Leopoldo López y de Lorenzo Mendoza. ¿Ves? Lo mismo que pasó cuando Zamora, las hordas revolucionarias. Entonces, cuando culpamos al gobierno por el uniformado que incumple las normas, con caso de la funcionaria de la Guardia Nacional a la que le quieren destruir la carrera para dañar la institucionalidad, comparándola con los de Estados Unidos por la mujer esta loca que les puedo asegurar que es militante de Acción Democrática, es de esos cabilleros de Acción Democrática, y si no es de Voluntad Popular, que son un grupo terrorista. Primera Justicia, Voluntad Popular. Para que entonces pienses bien en esto, les voy a explicar. Si la economía depende del gobierno, ¿por qué los países capitalistas reciben de él en todo lo referente al manejo económico, de salud, educación y demás, y siguen teniendo altos niveles de pobreza, ignorancia y crisis económica? Esos gobiernos no producen dinero, solo cobran impuestos para su propio mantenimiento, y claro, no los acusan de dictadores por los medios de comunicación ni nada de esto, porque son de derecha, sencillamente. Claro, garantizan embolsillarse todo ese dinero y el control social. Vean que hasta en Colombia ahorita que andan con lo de la ley de quitarle las casas a los ancianos, la ley debería llamarse le quita la casa al anciano, pagándoles una ínfima parte de los valor real de la vivienda. Si vale $1.000.000, por decirle algo, le van a dar $5.000, y cuando el anciano se muera, que va a ser dentro de poco, ¿ok? Y más aún si los infectan de COVID-19, que es lo que parece que están haciendo a propósito en Colombia, se quedan con la casa. Entonces, y casualmente sacan la ley en un momento muy conveniente, porque el COVID-19 mata a los ancianos. ¿Qué cosa? ¿Qué casualidad? Yo no creo en las casualidades, y es evidente que no lo son. Entonces, esta gente les garantiza embolsillarse todo ese dinero, y el control social, pues esos gobiernos no son tal, sino plebeyos de los lobbies del dinero, de las transnacionales, del imperio, y no gobiernan realmente para los pueblos, sino para el poder empresarial, para estos empresarios. Y este dinero que ellos, fíjense, estos gobiernos viven del dinero de los impuestos. Los impuestos que les cobran, ¿a quién? A la empresa privada. Ahora, privatizan todo. Salud, agua, vivienda, educación, todo privatizado. Véanse Chile. La explosión social que hubo el año antepasado. Ahorita está parada ahí por lo del COVID. Pero eso no lo van a esperar toda la vida. Eso va a explotar en algún momento y va a ser fuerte. Va a ser fuerte, va a haber una revolución en Chile y no hay manera en que la paren.
no hay manera. Fíjense que en Chile hubo una consigna que todo empezó por los 30 céntimos que se le aumentó el pasaje del metro, como lo que pasó con el pasaje de la gasolina, con lo de la gasolina en Venezuela cuando el 89, cuando el Caracazo. Y la gente decía, es que no son los 30 centavos, son los 30 años de dominación. Fíjense, 30 años. Vean, no es mentira. Nos lo han aplicado en todo el continente, cada 30 años, con algunas variables un poquito más, un poquito menos de vez en cuando, dependiendo de la fortaleza del gobernante que está a derrocar. En el caso nosotros, la Revolución Bolivariana tuvo a Chávez, que eso era invencible. De hecho, murió invicto. Nunca perdió una elección. Porque una elección personal, ¿ya? Y el proceso revolucionario se mantuvo incluso después de muerto. Porque estando muerto Chávez volvió a ganar la elección porque él pidió al pueblo que votara por Nicolás Maduro y ahí está. No solo votó por Nicolás Maduro, sino que volvió a votar por él. Por segunda vez cuando lo religió. Entonces, el imperio necesita dirigir a la oposición que se financia con el dinero que las transnacionales bajo cuerda le dan, con lo que... Entonces, si el petróleo vale $100 realmente, en Venezuela, por cierto, pagaban siempre la mitad. Si el petróleo costaba $4, aquí nos pagaban 2. 1% de regalías y no al 59%, 56%, algo así que está pagando hoy en día. Y entonces esa diferencia de dinero, una partecita se la daban a esa oligarquía que les regalaba el petróleo porque no les importa. ¿Ves? No les importa si el pueblo se muere de hambre ni nada de eso. Entonces, piense bien qué es lo que está haciendo. Hoy en día nosotros llevamos 300 sanciones encima. No es cómodo que le echen la culpa al gobierno de eso. En el próximo video vamos a hablar a continuar este mismo tema, pero ya no es como que la culpa es del gobierno, sino como en referencia a un libro que salió en los 80, muy bueno. No quiero robarle la autoría de la frase, pero es muy elocuente y muy práctica, ¿no? Y que es un libro que se llama La culpa de la vaca. Les recomiendo que lo lean, es muy, muy bueno. Ahí demostraba ya en aquella época cómo era el sistema. Y desde la cuarta ya vienen echándonos ese cuento. Entonces ahí en ese libro pueden darse cuenta de que este cuento de que la culpa es de Maduro, la culpa es de Chávez, la culpa es de la revolución, la culpa es del socialismo, eso es mentira. Siempre ha sido lo mismo. Cada 30 años nos hacen lo mismo. Entonces, bueno, vamos a hablar en el próximo video de esto de la culpa de la vaca.